Miren ustedes, fíjense bien en lo que les voy a contar, porque la vida a veces se viste de gala solo para darnos el golpe más bajo. Elena recordaría ese martes por el resto de sus días, no por la alegría, sino por la precisión quirúrgica con la que el destino decidió arrancarle el corazón. Era la noche de su 5º aniversario con Ricardo, y ella se había preparado con ese esmero que solo una mujer enamorada y con una buena dosis de ilusión puede tener. Se había puesto el vestido rojo, ese que él decía que le quedaba como un guante, un color que irónicamente terminaría siendo el presagio de la sangre fría que iba a necesitar. Se perfumó con la fragancia que guardaba para las grandes ocasiones, y se miró al espejo, sintiéndose radiante, lista para celebrar lo que creía que era una historia sólida, hecha de promesas y silencios compartidos. Ricardo la esperaba en el jardín escondido, un restaurante con luz tenue y música de bolero viejito, el lugar exacto donde se habían conocido. Elena llegó con 10 minutos de retraso, caminando con esa calma que disimula la emoción. Lo vio de inmediato. Ricardo, impecable en su traje gris, se levantó de la mesa con esa sonrisa de galán que a ella la había conquistado desde el primer día. «Mi vida, estás espectacular», le dijo él besándola en la mejilla, un beso un poco más rápido de lo habitual, pensó Elena, pero lo dejó pasar. La mesa estaba lista, con una vela encendida que hacía bailar sombras nerviosas en las paredes. Se sentaron. Ricardo, ese hombre que parecía tallado para la tranquilidad, estaba inusualmente inquieto. Tocaba la copa, revisaba el bolsillo de su pantalón, ajustaba el nudo de su corbata. Elena lo atribuyó a la emoción del aniversario. «¿Qué pasa, mi cielo? Estás como un pajarito en jaula», le preguntó ella con dulzura, tomando su mano sobre la mesa. Ricardo forzó una risa, la risa que siempre usaba cuando quería desviar la atención. «Nada, nada. Solo la emoción de estar contigo aquí. Después de 5 años, se siente como si fuera ayer». Pidieron el vino. Un Malbec robusto, de esos que te calientan el alma antes de que te des cuenta. Elena se reclinó en la silla, observándolo. Estaba feliz, pero algo en el ambiente no terminaba de encajar. Era como si la música estuviera ligeramente desafinada o la luz demasiado intensa. Y entonces sucedió. La traición no llegó con un grito ni con una carta. Llegó con un pequeño y sutil bzzz, vibrando sobre la madera oscura de la mesa. Ricardo había dejado su teléfono boca abajo junto a su plato, algo que él hacía religiosamente para evitar interrupciones. Pero justo en el momento en que el mesero se acercó a servir la sopa, Ricardo se movió bruscamente para darle espacio, y el codo le rozó el aparato. El teléfono giró, solo un cuarto de vuelta, lo suficiente para que la pantalla se iluminara, y por un instante fugaz, Elena viera la notificación. No fue un mensaje de trabajo, ni una alerta de noticias, fue un texto de WhatsApp. El nombre que apareció en la banda superior de la notificación era, simplemente, Claudia. ¿Y el texto? El texto que Elena leyó en menos de medio segundo se clavó en su pecho como un puñal de hielo. Decía: «¿Ya resolviste lo de tu esposa? Te veo mañana en el sitio de siempre». El mundo de Elena se detuvo. Literalmente, se detuvo. El ruido del restaurante, el sonido del vino al caer en la copa, la voz de Ricardo que hablaba de lo mucho que la amaba. Todo se convirtió en un eco lejano, amortiguado. Ricardo, ajeno a la catástrofe que acababa de desatarse a 1 metro de él, recogió el teléfono, lo puso de nuevo boca abajo y con un gesto de falsa irritación dijo: «Disculpa, mi vida, eran unos correos urgentes. Ya sabes cómo es el trabajo». Elena no respondió de inmediato. En ese instante, ella no era una mujer herida, era una máquina de procesamiento de datos. Su cerebro, entrenado en años de negociaciones empresariales, descartó la negación.
El mensaje era demasiado claro, el nombre demasiado desconocido, y la pregunta sobre resolver lo de tu esposa era la evidencia definitiva. No había error, no había malentendido. Ricardo la estaba engañando, y la estaba engañando el día de su aniversario, en la cena que él mismo había organizado, mientras le decía que la amaba. Miren, cuando a uno le rompen el corazón, la gente espera lágrimas, gritos, el drama de telenovela. Pero a veces la traición es tan grande, tan monumentalmente descarada, que el dolor se congela, se convierte en una rabia fría, en una claridad brutal. Elena levantó la vista. Miró a Ricardo. Era el mismo hombre, pero ahora lo veía a través de un lente de cristal roto. Cada palabra, cada gesto cariñoso que había hecho en los últimos minutos era una mentira elaborada. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Ricardo, notando el largo silencio. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad. Fue la sonrisa del depredador que acaba de tender la trampa. «Perfectamente bien, mi amor», dijo ella, y su voz salió tan tranquila, tan suave, que hasta a ella misma la asustó. Solo estaba pensando en lo afortunada que soy. Ricardo pareció aliviado. Tomó su copa y la levantó. «Brindemos entonces, por nosotros, por 5 años y por los 50 que nos quedan». Elena tomó su copa. El Malbec olía a fruta madura y tierra, pero para ella olía a veneno. Ella levantó su copa lentamente, manteniendo el contacto visual con Ricardo. Él veía amor y devoción en sus ojos. Ella, en realidad, estaba midiendo la distancia hasta el objeto más contundente en la mesa. «Brindo», dijo Elena, y su voz era firme, «por el futuro, por los nuevos comienzos». Ricardo chocó su copa con la de ella, bebiendo con gusto. Elena dio solo un sorbo largo y meditativo. Mientras el vino pasaba por su garganta, su mente ya había diseñado el primer borrador del plan, el acto final. Ella no iba a armar un escándalo en el jardín escondido. Ella no le iba a dar la satisfacción de verla sufrir. Si Ricardo quería un drama, lo tendría, pero sería un drama escrito, dirigido y protagonizado por ella. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que ser la esposa perfecta, la amante devota, hasta el momento exacto en que pudiera desmantelar su vida. Y para eso necesitaba información. «Mi amor, ¿qué tal si me cuentas de verdad cómo estuvo tu semana?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante, poniendo todo el peso de su atención en él. Ricardo, sintiéndose seguro, empezó a divagar sobre una supuesta crisis en la oficina. Elena lo escuchaba, asintiendo, pero sus ojos estaban fijos en el teléfono que descansaba boca abajo. Necesitaba ese teléfono. «¡Qué barbaridad, Ricardo!», dijo Elena, con una expresión de profunda preocupación. «Me suena a que estás agotado. Creo que esta noche mereces un descanso de verdad». «Sí, la verdad es que sí, ha sido una locura». Mientras él hablaba, Elena empezó a hilar los detalles. Claudia. ¿Quién era Claudia? ¿Una colega? ¿Una cliente? La frase «el sitio de siempre» indicaba que esto no era un desliz de una noche, era una relación estable. El mesero trajo el plato fuerte, un lomo de res con chimichurri. Ricardo atacó la comida con el apetito de un hombre que ha tenido un día largo. Elena, en cambio, apenas podía tragar. La carne sabía a cartón, el vino a vinagre, pero siguió sonriendo, siguió asintiendo. «¿Y lograste resolver el problema con el proveedor de Medellín?», preguntó Elena, usando un nombre de ciudad al azar, probando la reacción de Ricardo. «Ah, sí. Eso quedó resuelto. Me tocó hablar hasta tarde. Por eso llegué un poco tarde hoy». Mentira. Esa llamada de trabajo hasta tarde fue seguramente con Claudia. Elena se dio cuenta de que no solo Ricardo le mentía. Él creía que ella era estúpida, y ese pensamiento encendió una chispa aún más peligrosa en su alma. «¿Sabes qué?»,
dijo Elena poniendo su mano sobre la de él con una ternura falsa que la hizo sentir náuseas. Necesito ir al tocador. ¿Me acompañas a buscar mi bolso? Lo dejé en el auto. Ricardo la miró extrañado. ¿Por qué no lo pides aquí? Ay, es que sabes que me gusta tener mi bolso cerca y además quiero estirar las piernas. ¿Vienes? Ricardo suspiró, pero se levantó. El plan de Elena era simple, rápido y arriesgado. Necesitaba que Ricardo se alejara de la mesa por unos minutos o que se distrajera lo suficiente para que ella pudiera manipular el teléfono. Salieron del restaurante, cruzaron la recepción y se dirigieron hacia el estacionamiento. Mientras caminaban, Elena se quejó de un dolor repentino en el tobillo. ¡Ay, qué torpe! Creo que me doblé el pie con estas baldosas, dijo, deteniéndose y haciendo una mueca de dolor creíble. Ricardo, el hombre que todavía se creía el esposo cariñoso, se agachó de inmediato para revisar su pie. Tranquila, mi cielo. ¿Te duele mucho? Sí, un poco. Quédate aquí, necesito sentarme un momento en la banca de la entrada. Yo voy rápido por el bolso. Ya regreso. ¿Estás segura? Sí, es solo un momento. No te preocupes. Elena se aseguró de que él estuviera completamente distraído, sobándose la rodilla con falsa preocupación. Dio media vuelta y en lugar de ir al auto, regresó corriendo discretamente a la mesa. El restaurante estaba lleno, pero su mesa estaba en un rincón. Nadie la miraba. Llegó a la mesa, donde el teléfono de Ricardo seguía boca abajo, custodiando sus secretos. Sus manos no temblaban. La adrenalina había reemplazado el miedo. Se agachó ligeramente, simulando buscar algo en el suelo. En ese movimiento, tomó el teléfono. Sabía que Ricardo usaba un patrón de desbloqueo simple, una L invertida, que ella había visto miles de veces. Lo giró, deslizó el dedo y en menos de 5 segundos estaba dentro. No tenía tiempo para leer mensajes completos. Fue directamente a WhatsApp. Buscó Claudia. Ahí estaba, una conversación reciente. No borró nada, solo activó una función, la copia de seguridad. Rápidamente, se envió a sí misma los detalles de contacto de Claudia y, lo más importante, activó la sincronización de las conversaciones en la nube, marcando la opción de incluir archivos multimedia. Sabía que tardaría horas en subir todo, pero el proceso ya estaba iniciado. También tomó una captura de pantalla del último mensaje y la envió a su correo. Todo esto tomó unos 20 segundos. Era una ladrona profesional de secretos. Volvió a colocar el teléfono en el mismo lugar y en la misma posición, boca abajo, como si nunca lo hubiera tocado. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Regresó a la entrada, donde Ricardo seguía sentado, esperando. «Listo», dijo, con una sonrisa triunfante, mostrando un bolso vacío. «Ya estoy mejor. Vamos a terminar esa cena, que se nos va a enfriar el lomo». Ricardo se levantó, aliviado. «Qué susto me diste, mi amor». «Tranquilo, mijito. Ya pasó». Volvieron a la mesa. El Malbec seguía esperando. Ahora, Elena ya no estaba comiendo con su esposo. Estaba cenando con su enemigo, y la única forma de ganar esta batalla era no dejar que él se diera cuenta de que la guerra había comenzado. «Estaba pensando», dijo Elena, mirando a Ricardo a los ojos mientras tomaba otro sorbo de vino, «que eres el hombre más importante de mi vida». Ricardo sonrió, inflado por la vanidad. «Y tú, la mujer de la mía, Elena». Ella casi se ríe. Él era patético. Ella ya no veía al hombre que amaba, veía al mentiroso que tenía que destruir. La cena continuó. Elena se aseguró de que Ricardo bebiera bastante, rellenando su copa con una atención inusual. Necesitaba que él estuviera profundamente dormido esa noche, no solo para que el teléfono pudiera sincronizar toda la información de Claudia sin interrupciones,
sino porque ella necesitaba tiempo a solas para pensar. Mientras Ricardo hablaba de sus planes de viaje para el próximo año, planes que ahora parecían una burla cruel, Elena repasaba mentalmente los datos que había capturado, el nombre, el número, y la certeza de que la traición era profunda. Si él le había mentido sobre esto, ¿sobre qué más le había mentido? ¿Las finanzas? ¿Sus movimientos? El velo de los últimos 5 años se rasgaba, revelando una podredumbre que la asqueaba. La cena terminó con Ricardo pidiendo el postre y con un gesto de gran romanticismo deslizando una pequeña caja de terciopelo hacia ella. «Feliz aniversario, mi amor», dijo él, con esa voz untuosa que ahora le sonaba hueca. Elena abrió la caja. Dentro había un collar de oro blanco, delicado y brillante. «Es hermoso, Ricardo. Te lo mereces. Eres mi reina». Ella se lo puso de inmediato. El collar, ahora, no era un regalo de amor. Era una cadena, un símbolo de la farsa que ambos estaban viviendo. «Gracias», dijo ella, y luego, con una mirada intensa, añadió, «Eres muy generoso». Pagaron la cuenta. Ricardo estaba relajado, satisfecho con su actuación. Elena estaba tensa, pero lo ocultaba con una gracia magistral. En el camino de regreso a casa, Ricardo puso su mano sobre la rodilla de ella, un gesto que antes la habría consolado, pero que ahora la hacía sentir invadida. «Esta noche ha sido perfecta, Elena». «Sí, mi amor, ha sido inolvidable», respondió ella. Y era verdad. Jamás lo olvidaría. Llegaron al apartamento, ese nido de amor que ahora se sentía como una celda. Elena sabía que no podía mostrar rechazo. Tenía que ser la esposa que él esperaba. «¿Te ayudo a desvestirte?», preguntó Ricardo con un brillo en los ojos. «Claro que sí, mi vida», respondió ella forzando la calidez en su voz. Mientras él la abrazaba, Elena pensaba en Claudia. ¿Sabría Claudia que él estaba casado? ¿Sería una cómplice o una víctima? Esas preguntas no importaban ahora. Lo que importaba era que Ricardo había destruido su vida y ella iba a asegurarse de que él pagara el precio completo. La noche transcurrió con la intimidad forzada de un matrimonio que ya estaba muerto, aunque Ricardo no lo supiera. Cada caricia de él era un recordatorio de la mentira, pero Elena se mantuvo firme en su papel, asegurándose de que él estuviera satisfecho y, crucialmente, agotado. Cuando por fin Ricardo cayó en un sueño profundo y ruidoso, Elena se deslizó fuera de la cama. Eran las 3 de la mañana. Ella se puso la bata de seda y caminó descalza hasta el estudio. Lo primero que hizo fue revisar su correo electrónico. La captura de pantalla de la conversación con Claudia estaba allí. La sincronización de WhatsApp ya había avanzado significativamente. Se sentó frente a su computadora, con el collar de oro blanco brillando bajo la luz de la pantalla. Abrió un documento en blanco. Ahora, el dolor se había transformado en estrategia. Elena no iba a confrontarlo gritando. Iba a confrontarlo con hechos, con pruebas irrefutables y con un plan de salida tan hermético que él no tendría escapatoria. Empezó a teclear, organizando las categorías de su venganza. No era una lista de deseos, era una lista de acciones legales, financieras y sociales. 1. Evidencia digital. Asegurar la copia completa de la conversación con Claudia. Rastrear ubicaciones, si había fotos o geotags. 2. Finanzas. Revisar cuentas conjuntas. Había desvío de fondos para Claudia. Había comprado Ricardo propiedades o regalos caros. 3. La salida. Contactar a su abogado de confianza, sin que Ricardo lo supiera. Preparar los papeles de divorcio en silencio. Miró la cama, donde Ricardo dormía plácidamente, con la satisfacción del hombre que cree que ha engañado a todo el mundo. «Tranquilo, mi amor», susurró Elena al vacío del estudio.
Ya resolviste lo de tu esposa, pero no de la forma en que pensabas. El Malbec, la cena romántica, el regalo, todo había sido la introducción al acto final, y Elena estaba lista para empezar a escribir el guión. El amanecer se acercaba, y con él, el día en que Ricardo se encontraría con Claudia en el sitio de siempre. Y Elena tenía la intención de estar allí, o al menos de haber plantado la semilla de su destrucción mucho antes de que él llegara. Necesitaba un nombre para este proyecto, algo que encapsulara la frialdad con la que iba a actuar. Escribió en la parte superior del documento: Operación Fuego Frío. Y así, mientras la ciudad dormía, Elena, la esposa engañada, se transformaba en la arquitecta de la caída de Ricardo, bebiendo café negro y planificando cada movimiento con la precisión de un ajedrecista. El juego acababa de empezar, y Ricardo ni siquiera sabía que ya estaba en jaque. La primera luz del sol comenzaba a filtrarse por la ventana, prometiendo un día que cambiaría sus vidas para siempre. El plan de Elena tenía que ser impecable, tenía que ser rápido y sobre todo tenía que ser devastador. Miren ustedes, el amanecer de ese miércoles no trajo consigo la paz, sino una claridad helada. El sol apenas se asomaba por las ventanas del apartamento, pero para Elena ya era mediodía en el infierno. Ella siguió sentada en el estudio, bebiendo ese café amargo que parecía alimentar la rabia en lugar de calmarla. Ricardo seguía roncando, ajeno a que su vida estaba siendo desmantelada bit a bit, byte a byte, a pocos metros de él. Lo primero que hizo Elena fue revisar el avance de la Operación Fuego Frío. La sincronización de WhatsApp, gracias a la conexión rápida de fibra óptica que Ricardo tanto presumía, había avanzado a buen ritmo. Ya tenía el 70% de las conversaciones de Claudia. Y lo que leyó, señores, no era una historia de amor apasionada, era una crónica de doble vida metódica. Claudia no era una colega inocente. Claudia era la otra mujer y sabía perfectamente que Ricardo estaba casado. Las conversaciones estaban llenas de quejas sobre la esposa, de planes a futuro que incluían viajes y, lo peor de todo, de referencias veladas a dinero. «Miren esto», pensaba Elena, deslizando el dedo por la pantalla de su laptop. «Me llama la señora y le exige que resuelva el tema de las cuentas. Esto no es un romance, es un negocio con derecho a cama». El dolor emocional, el que te hace llorar y gritar, ya había pasado. Ahora solo quedaba la indignación profesional. Ricardo no solo la había traicionado como esposo, la había subestimado como socia. Dejó la evidencia digital cargando en un disco duro externo y pasó al punto 2 de su plan: finanzas. Elena y Ricardo manejaban la economía de la casa de forma compartida, pero Ricardo, por su posición en la empresa, controlaba las inversiones grandes. Ella tenía acceso a las cuentas conjuntas, y fue ahí donde empezó a escarbar. El primer indicio de desvío de fondos apareció como una serie de transferencias mensuales, discretas pero constantes, a una cuenta bancaria desconocida. El nombre del beneficiario no era Claudia, sino una sociedad de inversión que sonaba muy formal. Inversiones del Sol S.A. «Ay, Ricardo», susurró Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Creíste que no iba a notar tu jueguito de empresas fantasma?» Ella usó su acceso a las bases de datos financieras que manejaba en su propio trabajo. Encontró el rastro. Inversiones del Sol S.A. Estaba registrada a nombre de un primo lejano de Claudia, un testaferro. El dinero se estaba usando para pagar el arriendo de un pequeño y lujoso apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. El sitio de siempre no era un hotel de paso, era un nido de amor que ella indirectamente estaba pagando. La rabia se triplicó. Él no solo la engañaba, sino que usaba el patrimonio que habían construido juntos para mantener a la amante. En medio de su excavación digital, escuchó el ruido de Ricardo despertando. «¡Alarma!».
Tenía que volver al papel de la esposa feliz. Cerró todas las pestañas, ocultó el disco duro y corrió al baño, echándose agua fría en la cara para borrar cualquier rastro de la vigilia. Se puso la bata y caminó a la cocina. Ricardo apareció en la puerta, despeinado y con cara de sueño, pero satisfecho, como un gato después de un plato de crema. «Buenos días, mi amor. Dormiste como un tronco», dijo Elena, acercándose para darle un beso casto en la mejilla. El olor a Malbec y mentira era palpable. «Anoche fue inolvidable», murmuró él con esa sonrisa de galán que antes la derretía y ahora le provocaba ganas de vomitar. «Lo sé. Por eso te preparé tu café como te gusta, fuerte y con canela. ¿Tienes prisa?» «Sí, un poco. Tengo una reunión importante con unos clientes fuera de la oficina». «Ah, sí. ¿Lejos?», preguntó Elena, con una inocencia perfectamente ensayada. «Sí, por el centro. Un desayuno de trabajo. No creo que llegue a casa para la comida». «El sitio de siempre», pensó Elena. Era la excusa perfecta para encontrarse con Claudia. Mientras Ricardo se afeitaba, tarareando una canción ridícula, Elena terminó de preparar su propia estrategia para el día. Necesitaba mover la pieza más importante, el abogado. Esperó a que Ricardo saliera de la ducha y se vistiera. Él se puso su mejor traje, el azul marino, el que usaba para impresionar. Se despidió de ella con un beso rápido, tomó las llaves y salió por la puerta, rumbo a su mentira. Elena esperó 10 minutos, escuchando el silencio. Solo cuando estuvo segura de que el auto de Ricardo había dejado el garaje, regresó al estudio. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba a menudo. Era Marta. Marta era una amiga de la universidad, una abogada de familia de hierro, conocida en el circuito legal por su discreción y por no perder un solo caso de divorcio complicado. Era la persona perfecta para la operación Fuego Frío. «Darte, soy Elena», dijo, y su voz, aunque baja, era urgente. «Elena, qué sorpresa, ¿qué me cuentas? ¿Todo bien con Ricardo?» Elena tragó aire. «Marta, necesito verte hoy. Es una emergencia. No puedo hablar por teléfono. Es sobre Ricardo. Y no todo está bien. Necesito que esto sea completamente confidencial. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que hablamos». Marta, que conocía a Elena y sabía que ella no era dada a los dramas, captó la seriedad del tono de inmediato. «Dios mío, Elena, me estás asustando. ¿Qué pasa? Es grave». «Gravísimo. Confío en ti. ¿Puedes verme en tu oficina a la hora de la comida? Digo que voy a almorzar con una clienta». «Perfecto. Te espero a la 1:30. Usa la entrada de servicio y sube por el ascensor privado. Nadie te verá. Y Elena, trae todo lo que tengas, documentos, pruebas, lo que sea». «Entendido». Elena colgó. Sentía un pequeño hormigueo en el estómago. El plan ya no era solo digital, se estaba materializando en el mundo real. Ahora, con la reunión legal pactada, tenía que profundizar en el punto 2, las finanzas. Revisó los estados de cuenta de los últimos 3 años. Ricardo era un hombre de negocios exitoso y sus ingresos eran altos, pero también sus gastos. Elena buscaba patrones, anomalías, que no encajaran con su estilo de vida conjunto. Y entonces lo encontró. Aparte de las transferencias a Inversiones del Sol S.A., había un movimiento mucho más grande, ejecutado hacía 6 meses. Una transferencia de una cantidad obscena de dinero, casi el 40% de sus ahorros líquidos, a una cuenta offshore en Panamá. Elena se quedó paralizada. No era solo infidelidad, era robo conyugal a gran escala. Ricardo no estaba planeando dejarla. Estaba planeando vaciar el nido y desaparecer con la mitad de su patrimonio. «Desgraciado», siseó Elena, golpeando suavemente el escritorio. El engaño de la cena de aniversario, el collar de oro blanco,
Todo era una cortina de humo para distraerla mientras él aseguraba su salida financiera. Había estado preparando esto durante meses, tal vez un año. El mensaje de Claudia. Ya resolviste lo de tu esposa. No se refería a una simple ruptura emocional. Se refería a si ya había terminado de asegurar las finanzas para su nueva vida juntos. Elena se levantó y caminó hasta la ventana. Miró la ciudad con ojos nuevos. Ella había sido una ejecutiva brillante, capaz de desmantelar complejas estructuras corporativas. ¿Y se había dejado engañar por un truco tan básico como una cuenta en Panamá? La vergüenza era casi tan grande como la rabia, pero esa misma vergüenza la impulsó. Si Ricardo creía que ella era lo suficientemente estúpida para no notar el desfalco, se llevaría la sorpresa de su vida. Pasó la mañana imprimiendo extractos bancarios, subrayando las transferencias dudosas y organizando un expediente impecable. Necesitaba que Marta entendiera la gravedad del asunto de inmediato. A la 1 de la tarde, Elena se puso un traje de negocios, sobrio y profesional. Se miró al espejo. La mujer que veía no era la esposa engañada, era la guerrera que iba a defender su vida. Se puso el collar que Ricardo le había regalado, la cadena de oro blanco, como un recordatorio constante de la farsa. Salió del apartamento, conduciendo con cuidado hacia el centro. La oficina de Marta estaba en un edificio moderno y discreto. Elena siguió las instrucciones de su amiga, entrando por el estacionamiento y subiendo por un ascensor de servicio. Marta la esperaba en la puerta de su elegante oficina, con una expresión de profunda preocupación. Marta era alta, con el cabello recogido y una mirada aguda que no dejaba pasar nada. «Elena, amiga, ven, entra». La oficina era fría, de mármol pulido y con vistas a la ciudad. Un lugar perfecto para tomar decisiones sin corazón. «Gracias, Marta. Necesito que me prometas que lo que hablemos aquí se queda entre estas 4 paredes. Lo sabes, secreto profesional y amistad. Dime ya, ¿qué pasó?» Elena no se anduvo con rodeos. Dejó el expediente sobre la mesa de cristal. «Ricardo me está engañando. Con una mujer llamada Claudia. Lo descubrí anoche. Pero eso, Marta, es lo de menos». Marta abrió el expediente. La primera página era la captura de pantalla del WhatsApp. Marta levantó una ceja. «¿El día de su aniversario? ¡Qué descaro! El descaro es el dinero. Mira las transferencias. Punto 1. Las mensualidades a Inversiones del Sol S.A. Es el arriendo de un apartamento para la amante. Punto 2. Y este es el que me preocupa, la cuenta en Panamá». Marta revisó el documento con una concentración militar. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la cifra de la transferencia offshore. «Elena, esto no es una infidelidad, es un fraude premeditado. Ricardo estaba preparando su escape financiero. Si hubieras tardado un mes más en darte cuenta, esto se habría evaporado». «Exacto. Yo no quiero un divorcio sucio, quiero un divorcio quirúrgico. Necesito que me ayudes a congelar esos activos, a investigar a fondo Inversiones del Sol y a asegurar que el reparto de bienes sea justo, antes de que él se dé cuenta de que yo sé algo». Marta cerró la carpeta con un golpe seco. «Podemos hacerlo, Elena, pero tienes que entender algo. Esto va a ser una guerra. Si él ya movió tanto dinero, es porque tiene un plan legal de su lado, o al menos cree tenerlo. No me importa. Quiero ganar. ¿Podemos congelar la cuenta de Panamá? Es complicado, pero no imposible. Necesitamos una orden judicial urgente que demuestre el desvío de fondos conyugales. Lo primero que haremos es enviar un requerimiento de información a los bancos. Y tú, Elena, tienes que seguir actuando como la esposa feliz, la esposa ingenua. Cada día que él crea que te tiene controlada es un día que ganamos nosotros. Lo sé. Ya estoy en el papel.
Anoche le hice creer que estábamos en la mejor noche de nuestras vidas. Marta sonrió, una sonrisa de respeto profesional. Perfecto. Ahora volvamos a la evidencia digital. ¿Tienes acceso a más? Elena explicó la sincronización de WhatsApp y la descarga en curso. Necesito que me facilites la evidencia completa de las conversaciones con Claudia. Me interesa la parte donde hablan de dinero o de propiedades. Eso prueba la intención de fraude. La tengo, y también tengo las ubicaciones. La transferencia de datos estará lista esta noche. Marta se reclinó en su silla, pensativa. Elena, vamos a necesitar un inventario completo de todos sus bienes, incluyendo esos que él cree que son secretos. Piénsalo bien. ¿Hay alguna propiedad, algún vehículo de lujo, algún seguro de vida que él haya abierto a nombre de Claudia o de un tercero? Elena recordó algo que Ricardo había mencionado vagamente hace unos meses: una inversión en un terreno en la costa. Hace un año compró un lote en la costa, en Cartagena. Dijo que era una inversión a largo plazo para nosotros, pero nunca vi los documentos finales. Investigaremos ese lote inmediatamente. Podría ser el sitio de siempre a largo plazo. La reunión duró casi 2 horas. Salieron con un plan de ataque bien definido. Marta comenzaría el proceso legal en silencio, reuniendo pruebas antes de presentar la demanda de divorcio, que sería devastadora. Elena, por su parte, se convertiría en la espía perfecta dentro de su propia casa, buscando papeles, códigos y cualquier detalle que Ricardo pudiera haber pasado por alto. Cuando Elena salió del ascensor de servicio y regresó a su auto, sentía una mezcla de terror y euforia. Había cruzado la línea, ya no había vuelta atrás. Se detuvo en un semáforo y se tocó el collar de oro blanco. Ahora era su armadura. Regresó a casa. Eran las 4 de la tarde. El apartamento estaba en silencio, la calma antes de la tormenta. Ricardo seguía en su reunión de trabajo con Claudia. Lo primero que hizo fue revisar su correo. La sincronización de WhatsApp había terminado. Cientos de mensajes, fotos y audios con Claudia. Abrió los archivos y en medio de la cursilería de los mensajes de amor falso encontró lo que buscaba. Una foto. Era una selfie de Claudia posando junto a un ramo de rosas rojas sentada en una terraza soleada. Y en el fondo, desenfocado, se veía un cartel con el nombre de un condominio de lujo. Elena hizo zoom, ajustó el contraste. El nombre era inconfundible. Residencias El Faro. Sacó su celular y buscó el nombre. Residencias El Faro, Cartagena. El mismo lugar donde Ricardo había comprado el lote. Pero la foto de Claudia no estaba tomada en un lote vacío. Estaba tomada en un balcón con acabados de lujo. Revisó los mensajes asociados a la foto. Claudia había escrito: «Me encanta nuestro nuevo nidito. Gracias por el regalo, mi amor». El lote no era una inversión a largo plazo para ellos. El lote era una casa completa que Ricardo le había regalado a Claudia, usando, por supuesto, los ahorros que compartía con Elena. Elena no sintió rabia, sintió un vacío gélido. Ricardo no solo la había traicionado, sino que había planeado una vida completamente nueva con otra mujer a costa de la suya. La había robado, la había humillado y la había dejado fuera del mapa. Se sentó en el sofá con el expediente de Marta a un lado y la foto de Claudia en Cartagena en la pantalla. «El sitio de siempre», murmuró Elena. «Es una casa en la playa». El acto final ya no era solo un divorcio, era la recuperación de su vida y la demolición total de la de Ricardo. Tenía que actuar rápido. La próxima jugada era la más peligrosa. Necesitaba encontrar los documentos físicos de la casa en Cartagena y de la cuenta de Panamá. Ricardo no era tan descuidado como para dejarlos a la vista, pero tenía que haberlos guardado en algún lugar seguro. El lugar más lógico era la caja fuerte que Ricardo tenía oculta detrás de un cuadro en su estudio personal. Un lugar al que Elena nunca entraba por respeto a su privacidad.
Eran las 6 de la tarde. Ricardo regresaría pronto, oliendo a perfume caro y mentiras nuevas. Elena tenía que moverse antes de que él llegara. Se levantó con una determinación feroz. Fue al estudio de Ricardo. Cerró la puerta con llave y se dirigió al cuadro, un paisaje marino kitsch que él había comprado en un viaje de negocios. Lo descolgó sin problemas. Detrás había una pequeña caja fuerte digital empotrada en la pared. Elena sonrió. Ella conocía a Ricardo mejor de lo que él creía. Él era un hombre de patrones, de números, que significaban algo para él. ¿Cuál sería la clave? Probó el aniversario, 0705, 7 de mayo. Error. Probó la fecha de nacimiento de Ricardo. Error. Probó la fecha de nacimiento de Elena. Error. Frunció el ceño. Tenía 3 intentos más antes de que se bloqueara. De repente recordó algo que Claudia había mencionado en un mensaje, un número que Ricardo usaba para todo. Su número de la suerte en la universidad, el número de su primera gran venta. Combinó ese número con el año en que se conocieron. Tecleó la secuencia. 203 Bip. Caja abierta. Elena sintió una oleada de triunfo. Dentro de la caja fuerte, el aire olía a papel viejo. Había fajos de billetes, un pasaporte de repuesto y, lo más importante, una carpeta de manila gruesa marcada con el sello del Banco de Panamá y los documentos de compraventa de la propiedad en Cartagena. Ahí estaba, la prueba irrefutable, el corazón de la traición. Tomó la carpeta. No podía dejarla, pues Ricardo notaría su ausencia. Tenía que fotografiar cada página, cada firma. Sacó su teléfono, puso el flash en modo discreto y con manos firmes empezó a documentar la evidencia. El contrato de la casa en Cartagena estaba a nombre de Claudia Patricia Morales y Ricardo como copropietario. La cuenta de Panamá estaba a nombre de una fundación, donde Ricardo figuraba como único beneficiario. Mientras fotografiaba el último documento, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Ricardo había regresado. «Elena, mi vida, ¿estás en casa?», gritó él desde la sala, con una voz alegre y falsamente cansada. Elena sintió el pánico por un segundo, pero lo sofocó. Fuego frío. Terminó la foto, cerró la carpeta, la devolvió a la caja fuerte, cerró la puerta de metal, colgó el cuadro y se alisó el traje. Todo en menos de 30 segundos. Salió del estudio con una sonrisa radiante. «Aquí estoy, mi amor. Estaba revisando unos reportes viejos. ¿Qué tal el desayuno de trabajo?». Ricardo se quitó el saco y la besó. Esta vez el beso fue largo y un poco posesivo, como si quisiera borrar el rastro de Claudia. Agotador, pero productivo. Esos clientes del centro son difíciles. «Me imagino. ¿Te sirvo algo fuerte? Por favor. Y después vamos a descansar un poco. Esta noche quiero celebrarte de nuevo». Elena le sirvió un whisky, fuerte, sin hielo. Lo vio beber de un trago. Mientras él se relajaba, Elena pensaba en la evidencia que ahora tenía en su teléfono. Los documentos de Panamá, la casa de playa con Claudia. Su venganza ya no era solo posible, era inevitable. «¿Sabes qué, Ricardo?», dijo Elena, sentándose a su lado con una mano en su hombro. «Te ves muy tenso. ¿Por qué no te tomas el resto de la noche libre? Yo me encargo de todo». Ricardo sonrió, bebiendo otro sorbo. Él creía que ella era la esposa sumisa que lo mimaba. «Eres la mejor, Elena». Ella se levantó, le dio un beso en la frente y pensó: «Claro que lo soy. Y tú acabas de firmar tu sentencia». El plan de Marta ya estaba en marcha. Mañana las cuentas empezarían a congelarse y la investigación sobre la propiedad en Cartagena comenzaría oficialmente. Ricardo, ajeno a todo, estaba bebiendo el whisky que sellaría su destino. La primera fase de la operación Fuego Frío había sido un éxito rotundo. Elena tenía las pruebas. Ahora venía la ejecución.
Y esa, mis amigos, sería la parte más interesante de la historia. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa y la fiesta de Elena apenas iba a empezar. Miren ustedes, fíjense bien en lo que les voy a contar, porque la calma que siguió a la cena de aniversario no era la paz, sino el silencio denso y cargado de pólvora antes de la explosión. Ricardo durmió, como les dije, un sueño profundo, arrullado por el exceso de Malbec y la satisfacción de su mentira bien contada. Elena, en cambio, no durmió ni un minuto. Ella estaba despierta, sentada en el estudio, con la luz tenue de la pantalla iluminando su rostro, que ahora era el de una estratega militar. Lo primero que hizo fue asegurar la evidencia que había robado de la caja fuerte, las fotografías de los documentos de Panamá y de la propiedad de Cartagena, fueron enviadas a Marta a través de un canal encriptado. No se fiaba de nada, ni siquiera de la fibra óptica de su propia casa, así que usó un servicio de mensajería seguro que ambas utilizaban para asuntos de alta confidencialidad. A las 4 de la mañana recibió un mensaje de confirmación de Marta. Recibido. Esto es dinamita. Mañana a primera hora, el requerimiento de congelamiento de cuentas conjuntas y la investigación sobre inversiones del Sol y la propiedad en Cartagena serán presentados al juez de familia con carácter de urgencia. No te preocupes, la ley está de nuestro lado, especialmente con la prueba de desvío de fondos. Elena sintió un escalofrío. La maquinaria legal ya estaba en marcha. La operación Fuego Frío pasaba de la fase de planificación a la de ejecución. Se levantó y caminó por el apartamento, ese lugar que había sido su hogar y que ahora le parecía un museo de traiciones. Recogió sus documentos personales esenciales, su pasaporte, sus escrituras de propiedad que databan de antes de Ricardo y una pequeña cantidad de dinero en efectivo que siempre guardaba. Todo lo metió en un bolso discreto que escondería bajo llave en el maletero de su auto. No podía arriesgarse a que Ricardo, en un ataque de pánico, la dejara sin acceso a sus propias pertenencias. Al amanecer se duchó y se vistió con la misma calma que si fuera un día cualquiera. Se puso un vestido de trabajo impecable y el collar de Ricardo. Tenía que ser la esposa perfecta hasta el último segundo. Ricardo se despertó a las 7, tarde para él. Se quejó de dolor de cabeza, resaca de Malbec y probablemente de la culpa subconsciente. «Mi amor, ¿me traes un café fuerte?», pidió con la voz pastosa. Elena le llevó el café a la cama, con una pastilla para el dolor. «Tuviste una noche muy pesada, mi vida. Espero que tu desayuno de trabajo con esos clientes difíciles no sea muy largo». Ricardo bebió el café de un trago, sin notar la ironía en la voz de Elena. «No, no. Prometo que hoy regreso temprano. Te lo debo». «No me debes nada, Ricardo. Solo quiero que estés bien», dijo Elena y le dio un beso en la frente. Un beso de Judas, pensó. Ricardo salió de la casa a las 8:30 de la mañana. Su destino, la oficina, como fachada, y luego, seguramente, el encuentro con Claudia. Elena lo vio partir desde la ventana. Se sintió vacía, pero dueña de su destino. A las 9:00 a.m., Elena estaba en su propia oficina, fingiendo trabajar, pero con su teléfono personal pegado a la oreja, esperando la llamada de Marta. La llamada llegó a las 9:45 a.m. «Elena, ya está», dijo Marta sin rodeos. El juez firmó la orden de congelamiento preventivo de todos los activos conjuntos y de la cuenta de Inversiones del Sol S.A., argumentando riesgo de desvío conyugal. «Los bancos están siendo notificados en este instante. La cuenta en Panamá es más difícil, pero solicitamos una cooperación internacional urgente y un embargo preventivo de la propiedad en Cartagena». «¿Y qué significa eso para Ricardo?», preguntó Elena, su voz baja y firme. «Significa que, en cuestión de minutos, el dinero que él pensaba usar para su nueva vida se ha convertido en humo.
No puede mover grandes sumas, no puede vender, no puede transferir. Está en jaque. Perfecto. Ahora, solo tenemos que esperar a que el cazador se dé cuenta de que la trampa se ha cerrado. Elena colgó el teléfono. Se reclinó en su silla, respirando hondo. El golpe había sido dado. Ahora venía la reacción. Ricardo, mientras tanto, estaba en un café elegante del centro, esperando a Claudia. Estaba contento, revisando mentalmente el plan de escape que tenía con su amante. Habían acordado que en 3 meses, cuando la venta de unas acciones se concretara, acciones que él había escondido de Elena, se irían a vivir permanentemente a Cartagena. Claudia llegó, radiante. «Mi amor, ¿cómo estuvo el aniversario con la señora?», preguntó ella con un tono burlón. «Aburrido, como siempre, pero ya sabes, hay que mantener las apariencias. Mira, pedí este café especial para ti». Ricardo sacó su billetera para pagar la cuenta del desayuno. Eran unos 50,000 pesos. Sacó su tarjeta de débito principal, la que usaba para sus gastos diarios. El mesero pasó la tarjeta y la máquina arrojó el fatídico mensaje: «Transacción denegada. Fondo insuficiente». Ricardo frunció el ceño. «Qué raro. Debe ser un error del sistema». Sacó su tarjeta de crédito, la pasó. «Transacción denegada. Contacte a su banco». Claudia lo miró con impaciencia. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿No tienes 20,000 pesos?» «Sí, claro que sí. Es que es la cuenta de negocios. Debe haber un límite». Sacó la tarjeta de su cuenta personal de ahorros, la que tenía el grueso de su dinero líquido. La pasó. Esta vez, el mensaje en la pantalla de la máquina fue más largo y el mesero lo leyó en voz alta, incómodo. «Cuenta bloqueada por orden judicial». El aire se le fue a Ricardo de los pulmones. «¿Bloqueada? Eso es imposible», dijo, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Claudia se puso tensa. «¿Orden judicial? ¿De qué hablas, Ricardo? ¿Tienes problemas legales?» Ricardo no respondió. Pagó en efectivo con unos billetes arrugados que encontró en un bolsillo. Se despidió de Claudia rápidamente, inventando una emergencia en la oficina. Salió del café, su corazón latiendo como un tambor frenético. Lo primero que hizo fue llamar a su gerente de banco exigiendo una explicación. «Señor Ricardo, mantenga la calma», dijo el gerente con una voz tensa. «Hemos recibido una notificación urgente del juzgado de familia. Hay una orden de congelamiento de activos». «Juzgado de familia, pero ¿por qué? ¿Quién lo solicitó?» «No puedo darle esa información por teléfono, señor, pero la orden es clara. Congelamiento preventivo por riesgo de desvío de bienes conyugales». Ricardo colgó. Sus manos temblaban. Solo una persona podía haber solicitado una orden judicial de familia: Elena. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Ella sabía. Se detuvo en la calle, mirando a la gente pasar. ¿Cómo era posible? Si anoche estaba tan amorosa, tan dedicada, tan ingenua. Había sonreído con el collar, había bebido el vino, había actuado como la esposa perfecta. El pánico se transformó en rabia. Si Elena sabía, si ella había movido el primer peón, entonces ella había estado fingiendo, y eso era lo que más le dolía a su ego. No el dinero, sino la humillación de haber sido engañado por la persona que él creía tonta. Tenía que ir a casa, tenía que revisar la caja fuerte, tenía que asegurarse de que los documentos de Panamá y la escritura de Cartagena estuvieran a salvo. Condujo a toda velocidad, saltándose semáforos, el traje impecable ahora arrugado por la ansiedad. Llegó al apartamento, subió las escaleras y entró. «¡Elena!», gritó, pero la casa estaba en silencio. Corrió al estudio. Cerró la puerta con pestillo, temiendo que ella apareciera en cualquier momento. Descolgó el cuadro del paisaje marino con manos temblorosas.
Abrió la caja fuerte, tecleando la combinación que creía secreta, 2T399-2-17. Ahí estaba la carpeta de Manila, gorda y gruesa, con los sellos del banco. La abrió de golpe. Todos los documentos estaban allí, aparentemente intactos, en el mismo orden que él los había dejado. Ricardo sintió un alivio fugaz, pero la duda persistía. Si no faltaba nada, ¿cómo había conseguido Elena la orden de congelamiento? Entonces recordó el teléfono, el bzzz de la noche anterior, el fugaz momento en que ella pudo haber visto la notificación. Revisó su celular. No había rastros de mensajes eliminados, ni de aplicaciones extrañas. Pero cuando fue a WhatsApp, notó algo sutil. En la configuración de la copia de seguridad, la opción de sincronización en la nube estaba activa, y la última copia se había realizado a las 4:00 AM. «¡Maldita sea!», gritó golpeando el escritorio. Ella no había tomado los documentos, los había copiado. Había entrado en su teléfono y se había enviado todo. La esposa sumisa, la mujer que él consideraba una extensión de su vida doméstica, era una espía fría y calculada. Ricardo cayó en la silla. Estaba en problemas serios. Elena no solo había descubierto a Claudia, había descubierto el fraude financiero. Y con los documentos de la cuenta offshore y la casa de Cartagena en manos de su abogada, él podría enfrentar cargos de desvío de bienes conyugales y potencialmente problemas fiscales. Su primer instinto fue la confrontación, pero se detuvo. Si Elena había actuado con tanta frialdad, una confrontación emocional solo le daría ventaja. Necesitaba saber qué tanto sabía ella. Tomó su teléfono y llamó a Elena, forzando la calma en su voz. «Mi amor, ¿estás ocupada?». Elena respondió de inmediato con una voz profesional pero cariñosa. «Un poco, Ricardo. Estoy en una reunión. ¿Pasa algo?». «Sí. Mira, tengo un problema absurdo con el banco. Parece que han congelado la cuenta conjunta por un error administrativo. ¿Puedes revisarlo tú desde tu lado?». Elena fingió preocupación. «¡Ay, qué horror! Bloqueada. ¿Por qué?». «No sé. Dicen que fue una cosa de rutina, pero que se necesita verificar quién maneja las inversiones grandes. ¿Podrías llamar al gerente para que te explique?». «Claro, mi vida. Lo haré tan pronto termine esta reunión. Pero si está bloqueada, ¿cómo vas a pagar el almuerzo?». Ricardo sintió la burla sutil. Ella lo estaba probando. «No te preocupes por eso. Tengo efectivo. Llámame en cuanto sepas algo. Te aviso, mi cielo, tranquilo». Elena colgó. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Ricardo estaba asustado, y ese miedo era su mejor arma. Ricardo pasó la tarde en su estudio, intentando desesperadamente contactar a un abogado de confianza, alguien que pudiera contrarrestar la orden de congelamiento de Marta. Pero era miércoles por la tarde y los abogados serios estaban ocupados o de mal humor. Llamó a Claudia. Ella estaba furiosa por el plantón y más aún por la mención de la orden judicial. «Ricardo, ¿qué está pasando? Si tienes problemas, dímelo. No voy a quedarme aquí esperando que me arrastres a tus líos». «Tranquila, mi vida. Es un malentendido con el banco. Ya lo estoy resolviendo». «¿Y es un malentendido que involucre a tu esposa?». Porque me sonó a eso. «No, claro que no. Elena no sabe nada. Es solo negocios». Ricardo mintió, pero la mentira sonó hueca incluso para él. Claudia no era estúpida. Sabía que el dinero estaba en riesgo. La tarde se deslizó en una espiral de ansiedad para Ricardo. Intentó acceder a la cuenta de Inversiones del Sol y recibió el mismo mensaje de bloqueo. El dinero de la casa de playa, el capital para su nueva vida, estaba sellado. A las 7 de la noche, Elena regresó a casa. Abrió la puerta con una expresión de cansancio. Ricardo la esperaba en la sala, con el whisky de la noche anterior en la mano y una expresión de hombre ofendido. «Mi vida,
¿Qué pasó con el banco? ¿Hablaste con el gerente? Elena se quitó el saco colgándolo con calma. Sí, hablé con él. Y la verdad, Ricardo, no es un simple error administrativo. Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces? Preguntó Ricardo, con un tono que empezaba a rayar en la agresividad. Elena lo miró a los ojos. En ese momento, la máscara de la esposa ingenua se desprendió por completo. Sus ojos eran dos pozos de hielo. Es una orden judicial de un juez de familia. Ricardo se puso de pie. Eso ya lo sé, pero ¿quién la solicitó? ¿Y por qué? Yo lo solicité, Ricardo, y fue por fraude conyugal, desvío de fondos y ocultamiento de bienes. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo parpadeó, incapaz de procesar la frialdad con la que Elena había soltado la bomba. ¿Tú? ¿De qué demonios estás hablando, Elena? ¿Te volviste loca? No, Ricardo, nunca he estado más cuerda. Estoy hablando de Claudia, de la cuenta en Panamá, de Inversiones del Sol S.A., que usa fondos conyugales para pagar el arriendo de tu nido de amor. Y estoy hablando de la casa en Cartagena, la que compraste para tu amante con el 40% de nuestros ahorros. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó recuperar el control, recurriendo a su viejo truco de la negación vehemente. Estás inventando cosas. Estás celosa y paranoica. No sé de qué Claudia me hablas. Esa cuenta en Panamá es de negocios. Ah, ¿sí? Elena se acercó a la mesa de centro y sacó su teléfono. Lo desbloqueó y puso en la pantalla la foto de la escritura de la casa de Cartagena, donde se veía claramente el nombre de Claudia Patricia Morales y el suyo como copropietario. Luego, deslizó la imagen a la foto de Claudia posando en el balcón de Residencias El Faro. También inventé esta foto, Ricardo, y el mensaje de Claudia donde te da las gracias por el nidito. Ricardo se quedó mudo. Su rostro, antes lleno de rabia, se descompuso en una mezcla de miedo y realización. Ella lo sabía todo, y tenía las pruebas. Elena, escúchame, podemos hablar. Esto tiene una explicación. No, Ricardo, no hay explicación. Hay hechos. Yo te vi el mensaje de Claudia en el restaurante. Y en lugar de armar un escándalo, hice lo que tú no esperabas. Pensé, planeé y actué. Mientras tú dormías, yo estaba desmantelando tu farsa. Señaló el collar de oro blanco en su cuello. Este regalo, Ricardo, no fue un símbolo de nuestro aniversario. Fue la cadena que usé para atarte mientras te robaba tus secretos. Ricardo se tambaleó, apoyándose en la silla. ¿Y qué significa esto? ¿Un divorcio? Significa que ya no tienes dinero, Ricardo. Los bienes están congelados. Tu casa de playa está embargada. Tu amante está a punto de quedarse sin su arriendo. Y tu secreto de Panamá está siendo investigado. Esto no es un divorcio, es una demolición. Ricardo intentó una última jugada, la amenaza. Si sigues con esto, Elena, voy a arruinarte. Te voy a dejar sin nada. Elena se rió, una risa fría y gutural que no había usado en años. ¿Arruinarme? Ya lo hiciste, Ricardo, pero cometiste un error. Me subestimaste. Yo tengo las pruebas de tu fraude, y mi abogada Marta es la mejor de la ciudad. Ella ya tiene un expediente completo, con todos tus movimientos financieros de los últimos 3 años. Dio un paso hacia él, la distancia física, ahora un abismo emocional. Yo no voy a quedarme sin nada. Tú vas a pagar por el daño emocional y el desfalco. Y te advierto, no intentes mover un solo peso, ni intentes contactar a Claudia para que mienta. Cada movimiento tuyo está siendo monitoreado por mis abogados. Ricardo se desplomó en el sofá, el whisky derramándose sobre la alfombra. Estaba derrotado. ¿Qué quieres, Elena? Quiero que te vayas de esta casa esta noche. La orden fue tan simple como devastadora. No puedes hacerme esto. Esta es mi casa. No, Ricardo.
Esta es nuestra casa, y legalmente yo tengo tanto derecho como tú. Pero tú tienes un nido de amor con Claudia, ¿no es cierto? Vete a Cartagena o a un hotel, pero no te quiero aquí. Mañana mis abogados te enviarán los papeles de la demanda. Elena se dirigió al estudio, abrió su maletín de trabajo y sacó un sobre grueso. Lo puso en la mesa junto a Ricardo. Aquí tienes las llaves de mi auto. Necesito el tuyo. Mañana pasarán por ti para recoger algunas de tus pertenencias. Solo lo esencial. Y no intentes llevarte ningún documento, porque ya tengo copia de todo. Ricardo abrió el sobre con las manos temblorosas. Las llaves de su camioneta no estaban. Ella le estaba dando las llaves de su pequeño sedán de trabajo. «Me estás dejando sin nada», murmuró él con una voz rota que no conmovió a Elena. «Tú te dejaste sin nada, Ricardo. Yo solo te estoy ayudando a entender las consecuencias». Elena subió las escaleras. Se detuvo en el rellano. «Ah, y una cosa más», dijo mirando al hombre que había sido su esposo. «No intentes llamarme. De ahora en adelante toda comunicación será a través de nuestros abogados. Y no te preocupes por Claudia. Estoy segura de que ella también se llevará una sorpresa cuando se entere de que ya no eres un buen partido financiero». Ricardo se quedó solo en la sala, rodeado de las sombras de su mentira. El Malbec de la noche anterior, el collar de oro, el traje caro, todo se sentía ridículo. Minutos después, Elena escuchó el motor del pequeño sedán encenderse y alejarse. Ricardo se había ido. Ella fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó. El temblor que había reprimido toda la tarde finalmente la alcanzó. No era un temblor de miedo, sino de la liberación de una tensión insoportable. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Ahora, Elena necesitaba prepararse para la siguiente fase, la batalla legal y la confrontación social. Ricardo era un hombre influyente y no se quedaría de brazos cruzados. Intentaría difamarla, intentaría recuperar el dinero de Panamá y, sin duda, intentaría manipular la situación. Pero Elena ya no era la mujer ingenua. Había pasado de ser la víctima a ser la ejecutora. La mañana siguiente, Elena se despertó temprano. El silencio de la casa era glorioso. Se puso su mejor traje, se armó de valor y fue a la oficina. A las 10 de la mañana, Marta la llamó. «Elena, la demanda de divorcio fue presentada. El congelamiento es oficial. Y Ricardo ya contrató a un abogado, uno bastante agresivo». «Me lo imaginaba. ¿Cuál es su estrategia?» «Están alegando que la orden de congelamiento es injusta y que tú actuaste de mala fe al espiarlo. Quieren anular las pruebas digitales». «No podrán. Las pruebas fueron aseguradas legalmente». «Lo sé, pero prepárate. Él va a intentar ensuciarte. Y tengo un dato más». Ricardo llamó a Claudia. Ella está histérica. Al parecer, él le dijo que todo era un error de contabilidad, pero ella ya vio el noticiero local. ¿El noticiero? Sí. La noticia del congelamiento de activos de un empresario importante en el sector de inversiones ya se filtró. Y aunque no mencionan nombres, la gente está hablando. Elena sintió una punzada de satisfacción. La humillación pública era parte del precio. Ahora viene el punto crucial, Elena. ¿Quieres que hagamos público el fraude? Si lo hacemos, Ricardo no solo perderá sus bienes, sino su reputación. Elena pensó en los 5 años de mentiras, en el collar de oro blanco, en las transferencias a Panamá. Pensó en cómo él había planeado dejarla en la calle. Sí, Marta, quiero que el mundo sepa quién es Ricardo, que se sepa que él usó fondos de nuestra sociedad para mantener una doble vida, que no quede duda de su bajeza. Perfecto. Entonces prepararemos un comunicado controlado. Vamos a ser elegantes, pero letales. La operación Fuego Frío entraba en su fase más caliente. Ricardo,
El hombre que creía tener el control estaba a punto de ver cómo su vida profesional y social se desmoronaba tan rápido como su matrimonio. Y Elena, la esposa que él había traicionado, estaba lista para observarlo caer desde la cima. El juego de ajedrez se había convertido en un jaque mate inminente, y Ricardo aún no veía todas las piezas que Elena había movido en la oscuridad. El siguiente paso era asegurar que Claudia, la pieza clave de la traición, también sintiera el peso de la justicia. Y miren ustedes, el silencio de la casa duró poco. La calma, les digo, fue apenas un respiro entre el puñetazo y la caída. Ricardo, el hombre que creía que su vida de mentiras era inexpugnable, regresó a su oficina al día siguiente intentando aparentar normalidad. Pero ya era tarde. Los bancos habían acatado la orden judicial y la noticia, como pólvora mojada que de pronto se enciende, empezó a correr por los círculos financieros de la ciudad. El primer golpe público lo dio Marta, la abogada de Elena, con una precisión de cirujana. No hizo una rueda de prensa de escándalo, no. Simplemente emitió un comunicado conciso y helado a ciertos medios de negocios, confirmando que la señora Elena de la Vega había solicitado el divorcio por fraude conyugal sistemático y desvío de capitales familiares a cuentas no declaradas y a nombre de terceros. No mencionó a Claudia, no mencionó la infidelidad, solo mencionó el dinero. Y en el mundo de Ricardo, el dinero era su sangre vital. La reacción fue inmediata. A la hora del almuerzo, las acciones de la empresa de Ricardo cayeron en picada. Sus socios, hombres de negocios que valoraban la estabilidad y la imagen por encima de todo, empezaron a llamarlo no para ofrecerle apoyo, sino para exigir explicaciones sobre el desvío de fondos conyugales. «Ricardo, ¿qué hiciste?», le gritó uno de sus principales inversores por teléfono. «Estás arrastrando el nombre de todos. Necesito ver esos documentos de Panamá ahora mismo». Ricardo, sentado en su lujoso sillón de cuero, se sentía acorralado. Intentó contactar a Elena, pero todas sus llamadas eran desviadas a Marta. «Esto es una locura. Ella lo está inventando», le dijo a su abogado, un hombre gordo y sudoroso llamado Camacho, que solo veía billetes de $100 en el horizonte. «Señor Ricardo, la señora de la Vega tiene copias de todos sus documentos. La transferencia a la cuenta offshore y la compra de la propiedad en Cartagena a nombre de la señorita Morales no son inventos, son hechos, y la orden de congelamiento es firme». Camacho le explicó que la estrategia de Ricardo de negar el conocimiento de Claudia era insostenible, especialmente con las conversaciones de WhatsApp sincronizadas. «Ella no solo lo descubrió, señor, lo investigó. Actuó con una frialdad impresionante. Nos dejó sin margen de maniobra. El segundo golpe, el social, vino esa misma noche. Elena se presentó en una gala benéfica a la que Ricardo estaba obligado a asistir. Ella llegó sola, vestida impecable, y con el collar de oro blanco brillando en su cuello. No hizo drama, no lloró, solo sonrió, saludó a sus conocidos y se tomó el tiempo de explicar, con una voz calmada y triste, a un par de periodistas de sociedad que se le acercaron, que la situación era desafortunadamente dolorosa, pero necesaria para proteger el patrimonio familiar de actos irresponsables. Ricardo la vio desde lejos. Ella no era la mujer que había dejado en casa, era una fuerza de la naturaleza, una dama de hielo que lo miraba con lástima y desprecio. Nadie se le acercaba a Ricardo. Era el hombre apestado, el descarado que engañó a su esposa y trató de robar el dinero. La gente, mis amigos, es muy rápida para juzgar cuando huele la podredumbre. Mientras Ricardo se desintegraba socialmente, Claudia, la otra protagonista de este drama, también sintió el temblor.
La noticia del congelamiento de activos había llegado a sus oídos. Al principio, Ricardo le había prometido que era un error contable, pero cuando intentó pagar el arriendo del apartamento de Inversiones del Sol S.A., la transferencia fue rechazada. El verdadero pánico de Claudia llegó cuando recibió una notificación legal. Marta, siguiendo las instrucciones de Elena, había solicitado una orden de desalojo preventivo para el apartamento, argumentando que había sido adquirido con fondos conyugales robados. Claudia llamó a Ricardo, histérica. «Ricardo, me están sacando del apartamento. Dijiste que esto era mío. Dijiste que lo habías resuelto con la señora». «Tranquilízate, Claudia. Estoy en medio de una crisis legal. No es el momento». «Claro que es el momento. Me dejaste sin casa y sin dinero. ¿Qué clase de hombre eres? Me usaste para robarle a tu esposa». La relación, que se había construido sobre cimientos de lujo y promesas vacías, se derrumbó en un instante. Claudia, que no era víctima sino cómplice interesada, ahora solo veía a un hombre arruinado. Marta, sabiendo que Claudia era el eslabón débil, movió su ficha final. Un investigador privado contactó a Claudia, no con amenazas, sino con una oferta. «Señorita Morales», le dijo el investigador con voz suave, «usted puede cooperar con la señora de la Vega. Ella sabe que usted es una tercera parte en este fraude. Si testifica sobre cómo el señor Ricardo le instruyó usar la cuenta Inversiones del Sol para ocultar el dinero, el juez será más indulgente con usted». Claudia vio su oportunidad de salvarse. No solo aceptó testificar, sino que entregó a los abogados de Elena todas las llaves de la casa de Cartagena y un registro de todos los gastos que Ricardo había pagado por ella, confirmando que todos provenían de las cuentas conjuntas. El testimonio de Claudia fue la estocada final. Demostró la intención premeditada de Ricardo de defraudar a Elena, no solo como esposa, sino como socia. La batalla legal, que Ricardo había planeado que durara años, se resolvió en menos de 3 meses. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Claudia era irrefutable y el descalabro financiero de Ricardo le había quitado toda su influencia. El juez de familia, al ver la magnitud del fraude, falló de manera ejemplar. El resultado de la operación Fuego Frío fue total. 1. Divorcio efectivo. El matrimonio fue disuelto, con la culpa recayendo completamente en Ricardo. 2. Recuperación de activos. Elena recuperó el 100% de los fondos desviados a Panamá, ya que se probó que eran capital conyugal oculto. 3. Propiedades. Elena se quedó con el apartamento principal. La casa de Cartagena fue vendida, y la totalidad de ese dinero fue a compensar a Elena por el daño financiero y moral. 4. Ricardo. Quedó con deudas, su reputación destruida y una orden de restricción. Perdió su posición en su empresa y tuvo que vender casi todas sus acciones para pagar los honorarios de su abogado. El día que se firmó el acuerdo final, Elena y Marta se reunieron en la oficina de la abogada. «Es un éxito total, Elena», dijo Marta, con una copa de champán en la mano. «No solo ganamos, sino que lo aniquilamos. La justicia, a veces, sí funciona». Elena sonrió, pero su sonrisa era tranquila, de satisfacción profunda. «La justicia funciona cuando uno tiene las pruebas y la cabeza fría, Marta». Él esperó lágrimas y gritos. Le di un plan de negocios. Elena tomó un sorbo de champán. Luego, se llevó la mano al cuello y se quitó el collar de oro blanco que Ricardo le había regalado en su cena de aniversario. «¿Qué harás con esto?», preguntó Marta, observando el brillo de la joya. «Lo voy a vender, y con el dinero voy a comprar una botella de Malbec, el mismo vino de esa noche, y brindaré por mi nuevo comienzo».
Pasaron 6 meses. La vida de Ricardo se había reducido a un pequeño apartamento alquilado, lidiando con la vergüenza y buscando trabajo en un sector que ya no confiaba en él. Claudia, por su parte, desapareció del mapa, habiendo aprendido una lección muy cara sobre los hombres que hacen promesas con dinero ajeno. Elena, en cambio, floreció. Había vendido el collar y el vino. Había redecorado el apartamento, eliminando cada rastro de Ricardo. Usó el dinero de la compensación para lanzar un negocio de consultoría independiente, aprovechando su reputación de mujer inteligente y meticulosa, la misma reputación que había usado para desmantelar a su esposo. Una tarde, Elena estaba sentada en su balcón, terminando de revisar los papeles de su primera gran cliente. El sol se ponía sobre la ciudad y ella se sentía ligera, libre de un peso que no sabía que llevaba. Recordó esa noche en el jardín escondido, el bzzzt del teléfono, la notificación de Claudia, el sabor a veneno del Malbec. No era un recuerdo doloroso, era un recuerdo de poder. La traición de Ricardo había sido el catalizador que la obligó a ver su propia fuerza. Se levantó, se sirvió una copa de agua fresca y miró hacia el horizonte. «Miren ustedes», dijo al aire, como si estuviera hablando con nosotros la audiencia. «La vida a veces te quita todo para mostrarte que eres capaz de reconstruirlo sola y mejor». Elena no solo se había divorciado, se había redescubierto. Había tomado el dolor y la humillación y los había convertido en la estrategia más exitosa de su vida. El acto final no había sido de llanto, sino de liberación total. Y al final de la historia, mis amigos, la única que había brindado por un futuro verdadero era ella. Y ese futuro se veía brillante, sin sombras de mentiras ni de hombres pequeños. El juego había terminado y Elena, la arquitecta de la caída, había ganado la partida. Y con creces.